Vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Amén. Padre, muchas gracias por esta linda mañana que tú nos das. Yo bendigo esta iglesia, bendigo a los pastores, el liderazgo. Proclamo sobre este lugar los cielos de Dios abiertos, la plenitud del Espíritu Santo manifestándose de manera sobrenatural. Bendigo el corazón de cada hombre, de cada mujer que está en este lugar. Bendigo su familia, bendigo su entorno, bendigo su trabajo, bendigo sus expectativas de vida, los desafíos y retos que por estos días estén viviendo. Señor, que tu mano divina se extienda para operar milagros sobrenaturales en la vida de todos y cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Si tú lo haces, todos vamos a salir beneficiados de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, el pastor Fran dijo algo de lo que por la gracia del Señor nosotros hacemos como pareja. Con mi esposa estamos frente al eje Comunidad de Ministros, que tiene que ver con pastorear cerca de 1.500 familias en Colombia, parejas ministeriales. Esto es un trabajo casi que misión imposible humanamente, solo la gracia del Señor. Trabajamos y representamos un ministerio que se llama Libres para Amar, a la manera de Dios. Es un ministerio bien especial. Dios nos ha bendecido capacitándonos, trabajando con familias de muchas maneras, y por la misericordia del Señor, Él nos ha permitido estar en diferentes lugares predicándole a familias. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a pesar de ello, nosotros somos una familia común y corriente como usted. Y también hemos pasado momentos difíciles. Y hemos pasado pruebas. Y aunque somos pastores, también hemos tenido luchas. Y hoy le voy a hablar de una de ellas, que tiene que ver con los hijos. Y tiene que ver con una experiencia que vivimos con nuestro hijo mayor. Él sabe que estoy hablando esto acá. Tengo la autorización de él para hablar. Y hace unos años atrás, el Señor me empezó a inquietar con este texto bíblico que vamos a tratar hoy. Y después de que Dios me dio una enseñanza en la primera etapa, empecé a vivir el mismo proceso. Y teniendo Samuel David unos 15 años, más o menos, qué sé yo, por ahí, empezamos con un choque, una situación difícil. Quizás tenía unos 16, 17 años tal vez. Y empezamos con un choque, un ambiente tenso en la casa. Era un asunto donde no se estaba comportando bien, discutíamos, chocamos. En algún momento hasta tuve que castigarlo ya siendo grande y sabiendo que está comprobado que un chico después de los 11 años el castigo físico no le sirve para nada. ¿Sabía usted eso? No sirve para nada. Ya es un asunto de que estamos atrasados en el asunto. Sin embargo, se dieron muchas cosas con Samuel David y todo. Tenso el ambiente, a tal punto que un día estábamos en casa de mi suegra. Y bueno, no recuerdo por qué, se dio otra discusión y Samuel David salió y se fue. No recuerdo dónde estaba mi esposa, no recuerdo dónde estaba mi hijo menor. Lo cierto es que Samuel se va y al rato me voy y llego a mi casa. Y cuando llego a la casa y subo a la habitación nuestra, encuentro sobre mi cama una carta. Y era una carta que Samuel David había hecho, en la cual él nos agradecía lo que habíamos hecho por él, pero también nos informaba que había tomado la decisión de irse de la casa. Y fue una situación que empezamos a vivir ahí, un proceso fuerte con él. Mi esposa nunca leyó esa carta. En la casa parece que la vieja fuera yo. Yo lloro más que mi esposa en muchas cosas. Lloré ese día, me fue muy difícil y empezamos a vivir una crisis impresionante, enseñando de familia, pero viviendo crisis de familia. Entonces, le voy a compartir de algo que tiene que ver con eso. Y vamos a leer un texto bíblico que está en Lucas capítulo 15 y leeremos los versículos del 11 al 32, donde habla precisamente de la historia del hijo pródigo. Así que hoy, al meditar en este texto, vamos a enfocarlo al hijo pródigo, al cónyuge pródigo. ¿Me está escuchando?
al cónyuge pródigo, o quizás también a un creyente pródigo, alguien que un día estuvo en casa, pero determinó irse de la manera incorrecta, porque también hay creyentes que se convierten en hijos pródigos. No sé cuál ha sido su experiencia de familia, no sé cuál ha sido, pero bueno, a veces tenemos luchas con ellos y tenemos que saberlas enfrentar. El doctor James Dobson, un hombre que escribió mucho de familia, no sé si alguien ha leído libros del doctor James Dobson, es un hombre especial, extraordinario, y dice que hay un libro que me gusta mucho, donde creo que ese libro Atrévete a disciplinar, que cuenta lo siguiente. Dice que había una pareja que tuvieron un hijo, un solo hijo. No, y ese hijo le salió, pero nerdo. Era juicioso, por la mañana lo peinaban con aguapanela y todo el día duraba bien peinado, sacaba las mejores notas, era muy decente, era un buen chico, obediente, ordenado, a tal punto que los papás terminaron enorgulleciéndose de su hijo, siendo vanidosos. Eran muy creídos y casi que idolatrando a su hijo, entonces a todo el mundo le mostraban el hijo de mostrar. Y si algún otro papá tenía dificultades con los hijos, pero mire, mi chinito sí es juicioso, mi chinito sí es ordenado, mire, sacó las mejores notas. Y dice que cuando ya tenía como cerca de 15 años, el nerdo, el más juicioso y del cual ellos se ufanaban. Y escribe el doctor Dobson y dice que a Dios después de 15 años se le ocurrió mandarles un huracán, un regalo envuelto en pañales, y le dio otro hijo. Y el siguiente hijo, una caspa. Llamaban a los papás del colegio, le pegaba a los amiguitos, rompía vidrios de los vecinos. Una caspa a ese chino. Se les acabó el discurso. Qué interesante eso, ¿verdad? Así que nunca tenemos que idolatrar a nuestra familia ni los hijos, ni compare, ni ay, mi chinito, mi chinita. Si es juicioso, dele gracias a Dios. Y si es un tornado por allá que Dios también le envió a usted, tranquilo, en Dios hay esperanza. ¿Decimos amén a eso? Entonces vamos a mirar esta palabra que dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a casa de mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a leer hasta ahí, aunque habla también después del hijo mayor. Quizás usted conoce la historia. ¿Sabía usted que en la parábola de el capítulo 15 tiene 3 parábolas extraordinarias? Lucas, pues lo escribe el médico Lucas, que no es judío, no estuvo con Jesús, pero es un hombre que investigó
hizo un trabajo impresionante. Se dice que la persona que más aportó información para que Lucas escribiera fue María, la madre de Jesús. Y él escribe, y sabemos que la Biblia no se escribió por capítulo ni versículos, pero a posteriori, cuando se organiza la Biblia por capítulos y versículos, quedan 3 perlas perfectas en el capítulo 15. Y nos damos cuenta que de estas 3 perlas, parábolas, hay 2 que son de las más famosas. La primera es la de la oveja perdida, que es una parábola conocida dentro y fuera del contexto cristiano. Y ahí hay una pérdida del 1%. La segunda parábola es la parábola de la dracma, la moneda perdida. Ahí hay una pérdida del 10%. Y la tercera parábola se considera dentro y fuera del contexto cristiano la parábola más famosa. Y es la parábola del hijo pródigo, donde hay una pérdida del 100%, porque se fue el hijo menor y el mayor no fue que quedó en buenas condiciones. Entonces vamos a considerar esta parábola, y para ello quisiera hacer un ejercicio interesante. No sé cuántos de ustedes jugaron stop. ¿Alguien jugó stop? Bueno, todavía hay algunos que juegan, ¿cierto? Y esos juegos generan una habilidad mental, ¿cierto? Entonces con la letra S, nombre, apellido, cosa, ciudad, entonces animal, y entonces el que primero termine dice stop, ¿verdad? Se suman los puntos. Si la palabra está repetida, baja los puntos, y después se suman todos los números de la columna derecha, y el que más puntaje tenga, gana. ¿Cuántos han ganado stop? Bueno, felicitaciones por ser nerdos también. Ahora, voy a pedir el favor que un papá que está comprometido en la iglesia, que tenga hijos por allá de 18, 20 años. ¿Hay alguien así? ¿Cuántos tienen hijos aquí así? ¿Quién? ¿Quién es Ricardo? ¿Ricardo? Bueno, entonces venga, hermano Ricardo. Su merced se va a hacer aquí. Venga, tome una silla y se sienta aquí. Me va a ayudar en la enseñanza. Siéntese por aquí en una silla. Gracias, muy amable. Lo vamos a hacer muy ameno. Estamos como en la sala de nuestra casa y vamos a compartir. Un poco la silla, un poquitico más volteada aquí. Por ahí, no tan volteada. Eso, así, perfecto. Y vamos a tener un hijo por ahí de 18 años. ¿Hay algún muchacho aquí de 18 años? ¿Un joven? ¿Un joven de 18 años? ¿Cuántos tiene? ¿15? Perfecto, el de 15 me sirve, venga. Venga, hermano, venga. Estamos en confianza, estamos en familia. Venga, ayúdenme. Coloque la silla también así. Un poco más allá la silla, un poco más allá. Por ahí. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. ¿Y cuál es su nombre? Manuel. Entonces, para hacer una aplicación de la enseñanza, Ricardo nos va a ayudar a representar al papá de la parábola. Y Manuel es el sinvergüenza, la joya, la caspita del hijo menor de la parábola. ¿Listo? Y cada uno me va a ayudar con 3 palabras, y aquí están las enseñanzas, y usted me va a decir si estas palabras tienen coherencia después con la enseñanza. No son forzadas, ahí están implícitas en el texto. Las 3 palabras que representan al papá en esta parábola son principios, proceso y perdón. ¿Cuáles son? Principios, proceso y perdón. No se lo olviden, las va a necesitar. Principio, eso, muchas gracias. Principio, proceso y perdón. Y esta joya del hijo pródigo me va a ayudar con 3 palabras que no se le pueden olvidar, Manuel. Son resistencia, reconocimiento y regreso. ¿Cuáles son? Dígalo fuerte con el micrófono. Eso no es para jugar, eso es para hablar. ¿Cuáles son? Probando. Sí, hable rápido. Resistencia. Como grita en la casa, duro. Resistencia, reconocimiento
y regreso. No las puedo olvidar, hermanos. Usted es joven. Así que al papá le corresponde con la letra P. ¿Cuáles son las palabras del papá? Principio, proceso y perdón. ¿Y las del hijo pródigo cuáles son? Con la letra R. Entonces vamos a estudiar esta enseñanza que la he titulado Volviendo a casa del Padre. La palabra pródigo significa, nótese que ahí está en el título, no es inspirada por Dios. Se colocó ahí, pero tiene sentido, porque la palabra pródigo significa que dilapida su propio patrimonio en detrimento de su propia familia y los alimentos que debe satisfacerle. En otras palabras, es aquel que gasta su dinero de manera insensata y sin necesidad. Es decir, ¿quién es pródigo? Alguien que tiene algo en sus manos que Dios le dio y lo desperdicia. Un hogar, una oportunidad de Dios, un recurso, una oportunidad como una carrera profesional y determinó tirársela y hacer muchas cosas. Esa persona es un pródigo, alguien que derrocha. Por eso se le llama el hijo ¿qué? El hijo pródigo. Y vamos a estudiar entonces esta parábola y los pasos que establece el padre para ver totalmente restaurado a su hijo. Quizás usted al escuchar esta enseñanza pensará en un hijo, en un familiar, en un cónyuge, o como decía, tal vez un creyente que un día estuvo en la iglesia y necesita regresar. ¿De acuerdo? Entonces, la primera palabra del papá, ¿cuál es? Principio. Principio. ¿Qué hizo este papá? Escúcheme. ¿Qué hizo este papá? No está la mamá, no la describe ahí, pero creemos que ella estaba ahí presente. Ahora, el sentido principal de esta parábola es que Dios, nuestro Padre, es un Padre amoroso que ha abierto la puerta para que todo aquel que un día caminó mal pueda regresar al camino. ¿De acuerdo? Es una parábola evangelística, pero mire cómo lo hace usando el contexto de la familia. ¿El contexto de qué? El contexto de la familia. Entonces, ¿este papá qué hizo? Este papá estableció principios en su casa. Estableció principios, porque es un padre bueno y es un padre perfecto, es Dios. Estableció principios. De tal manera que la labor de todo papá, levanten la mano los que somos papás, el varón, papá, varón, levanten la mano. Nuestra tarea es establecer principios en casa. Esa es nuestra tarea principal. Ayer le hablé a los hogares y le decía cómo no solo nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Un propósito especial es que el hogar está para salvaguardar los principios establecidos por Dios. Y el hombre establece principios. Esa es nuestra tarea, establecer principios. Y la labor de una madre, de una esposa, levanten la mano las esposas, las mamás, es respaldar precisamente esos principios. Por eso debe haber un acuerdo entre esposo y esposa. Por eso debe haber ahí una armonía y una buena comunicación para establecer. Entonces, el hombre establece los principios. Claro, hay que comprar los tenis. A veces no se pueden comprar los tenis que los muchachos quieren, ni el celular que quieren. No se sienta frustrado. Porque a veces un papá se puede sentir frustrado porque no le da todo lo que su hijo quiere. ¿Sabe? Todos estamos en igual de condición. Nuestra tarea principal es establecer principios en casa. Eso será la mayor riqueza. Conocí a un muchacho, lo vi, yo lo conocí a él, de 21 años, recibió toda una fortuna porque su tío había muerto y recibió casas, recibió vehículos, recibió de todo. Oiga, y hasta una pistola le dejó el tío. Se volvió un loco, no tenía principios el muchacho en el corazón. Al poco tiempo, por ahí una fiesta, creyéndose el mandamás de todos, borracho, mató a una persona y no sé cuántos años de cárcel está pagando todavía el muchacho. ¿De qué sirve tener dinero y tener cosas si no hay principios en el corazón de los muchachos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Debe haber ahí esa bendición. Ahora, hay una regla de 3 directa que le quiero dejar a usted. Escúcheme. Autoridad sin amor es igual a dictadura. ¿De acuerdo?
De tal manera que no tenemos la excusa los hombres para decir, es que aquí mando yo. Y aquí se hace lo que yo diga o si no se larga. No, eso suena más a una dictadura. Eso suena más a Hitler. Eso suena a un asunto duro. De tal manera que autoridad no es tiranía, no es ser bravos, no es ser imponentes, porque lo que va a hacer eso es una desconexión total de los hijos. ¿Por qué los hijos no hablan a veces con los padres? Porque no hay confianza, porque lo conocen como el que manda, el bravo, la amenaza. Y si se porta mal, le doy con la escoba y le tiro el zapato y le doy un puño y le doy una patada y ahora no sale a ningún lado. No, pues así no, porque eso va a hastiar el corazón de los muchachos. Entonces tengamos cuidado de que no confundir autoridad con dictadura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuidado con las dictaduras, porque las dictaduras maltratan el corazón, rompen comunicación y echan a perder proyectos que Dios tiene para los hijos. Pero ahora el otro extremo, ¿cuál sería? Amor sin autoridad igual a condescendencia. Y es ahí donde, queriendo nosotros vivir todo lo contrario de lo que quizás un día vivimos, no sé cuál fue la experiencia suya como hijo cuando estaba en la casa. Seguramente fue buena, tal vez para otros no fue buena. Ayer le compartí un poco que a mí me tocó difícil con mi padre. Y desde pequeño me tocó trabajar y bueno, eso me enseñó muchas cosas. Yo trabajo desde los 6 años. Desde los 11 me hizo por mi propia cuenta. A los 11 años yo estaba en un calabozo por primera vez. Entonces uno vivió siendo caspa. ¿Por qué? Porque había un asunto de tiranía, de dictadura en la casa. Pero el extremo, el otro extremo sería amor sin autoridad igual a condescendencia. Entonces uno dice, como a mí me tocó duro, pues ahora voy a ser bonachón. Y a veces los papás no se ponen de acuerdo. Y sabía que a veces es más difícil a la mujer, porque ella es la que está en casa con los hijos todo el día, establecer autoridad en casa. Y la mamá dice, no sale. Y a veces el papá, mi hija, deje de ser cansona, deje el chino salir, déjelo salir. No sabe el daño que está haciendo desautorizando al otro. Y cuando no hay acuerdo entre papá y mamá, los chinos sí que saben jugar. Los chinos son unas abejas. Entonces a veces cuando mis hijos estaban creciendo, nuestros hijos estaban creciendo, yo estaba por ahí, me llamaban a algún lugar, papá, ¿me dejas salir? ¿Ya hiciste tal cosa? Sí, sale. Y después supe que mi esposa les había dicho que no podían salir. Entonces casi que le decían a la mamá, que mi papá me dejó salir y entonces cuando supe que ellos jugaban así, entonces cada vez que me llaman, papá, ¿me dejas salir? ¿Qué te dijo tu mamá? Ah, pero no, ¿qué te dijo tu mamá? Que no, porque si tu mamá dijo que no, él no. Papás, nunca desautoricemos a mamá. Respaldemos la autoridad. Y si hay algún desacuerdo, se arregla en la habitación matrimonial y se arreglan las buenas. Pero hacia los hijos debe salir una sola voz, un respaldo total el uno con el otro. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Entonces ahí hay que vivirlo. Y los muchachos también saben manipular. Usted no se da cuenta cuántos muchachos todavía vienen en la casa que comen de la olla, del arroz del papá y la mamá. ¿Cuántos todavía están en la casa? Levanten la mano. Esos que se levantan a las 11 de la mañana, 12 de la noche. Mi amor, se metieron los ladrones. ¿Qué suena por allá? El chino raspando la olla. ¿Qué comen? Oiga, y curioso, ¿no? Esos muchachos a veces no quieren ayudar con el oficio, una cosa, otra, y resulta que un día se levantan, tendieron la cama, nadie les dijo nada y lavaron la loza, barrieron la casa. Y uno dice, alabado sea el Señor, se hizo el milagro, Padre, me contestaste el ayuno. ¿Qué va? Abeja los chinos. Ese está buscando un permiso. Él sabe cómo prepara el terreno. Los chinos son abejas. Ellos saben cómo sacarle las cosas a los papás. Pues debemos tener cuidado. Entonces, ¿cómo sería la fórmula que le estoy dando? Escúcheme esto.
autoridad más amor igual a formación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué hizo el papá? Estableció los principios. Y escúcheme esto. En todo lugar donde haya principios, va a haber ¿qué? Díganlo con el micrófono, duro. Restricción. Resistencia. Y este chino me dio. ¿Va a haber qué? Resistencia. Donde hay principios siempre va a haber resistencia. Si usted me dice, pastor, mi hijo nunca ha tenido resistencia. Dos cosas. Perdónme el término. O su hijo es bobo, o lo tiene usted sano. Pero escúcheme esto. Por ley de la vida, donde hay principios, siempre, a mayor o menor grado, va a haber resistencia. Así que si usted me viene a idolatrar a su hijo, no me le como el cuento, porque todo hijo, a mayor o menor grado, tendrá resistencia. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre tiende al mal, y por eso Dios puso a papá y mamá para establecer principios y corregir el corazón de los muchachos. ¿Estamos o no estamos? Entonces, a él no le gustó. Y a veces nosotros, ahí está la lucha en los hogares. Escúcheme, ahí está la lucha cuando los muchachos manifiestan resistencia. Y si yo me engancho a pelear y a discutir con los hijos, yo perdí mi lugar. ¿Sabe cuál es mi autoridad? Mi tarea? Establecer principios y vivir por los principios. Y cuando los hijos crecen, papá, pero tal, mira, yo te lo dije, y este es el principio, y esto que vas a hacer, no estoy de acuerdo. Tú tomarás las decisiones. No pelee con los hijos. Cuando nosotros empezamos a gritar y a pelear con los hijos, nosotros los papás perdimos el lugar. Este papá estableció principios, que hay que llegar a esto, que el que se levanta tiene que tender su cama, que en el cuarto no se come, que cada uno lava la loza tal día, que hay que hacer eso se tiene que hacer en casa, porque la mamá no las clava. Ni al muchacho de 13, 14, 15 años hay que sacarle los boxers, todos cochinos del baño, ni las medias de pecueca de la muchacha. No, en casa todos debemos trabajar, y en casa deben haber principios, porque hay casas donde unos solo chateando y comiendo y otros haciendo otro oficio, y así no tiene que ser. Los hogares de Roca Salvación serán hogares con principios en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces estableció los principios. Y saben, a este bendito chino no le gustaron los principios de casa. Uy, qué jartera. Uy, mi papá sí es mamón. Uy, mi mamá sí es mamón. Así discute. Uy, qué mamera. Yo me quisiera largar de la casa. ¿Cuándo voy a sacar cédula? No sé por qué uno se come el cuento que el día que saca la cédula cogió el mundo a dos manos. No, más responsabilidad. ¿Sí o no? Pero hoy yo me largo de la casa y entonces la niñita ya muy bonita, ya coqueteando y no sé qué, y el muchacho también todo gomelo. Y ahí la niña y todo, pero algunos tienen novio, novia, y todavía no saben hacer el aseo de la casa. Imagínense eso. ¿Qué tal que la novia supiera que dejó las medias con pecueca debajo de la cama? ¿Qué tal que la novia supiera? Acabo de escribir un prematrimonial para solteros. Y una de las cosas le digo es, conozca al muchacho entre su casa. Hable con sus papás. Conozca a la muchacha. De cara bonita y de hamburguesa no vive un matrimonio. Es de principios. Entonces, ¿el muchacho qué hizo? Generó un plan. Y dijo, no me aguanto más esta casa. Le voy a meter un gol al cucho. Papá, necesito la plata, la herencia. Porque voy a montar un negocio, voy a hacer algo. Oiga, y el papá se la dio. Y uy, le metió un golazo al papá. En el contexto judío, pedir la herencia al papá estando vivo era una afrenta. Era como matar al papá. Era decir que él no iba a ser responsable por su papá cuando el viejo llegara anciano.
Tenía unas connotaciones impresionantes, pero lo hizo. Y mire cómo generó resistencia y determinó ¿qué? Determinó irse de su casa. Ahí se quebró un principio, se quebró una relación, se quebró un sueño. Escúcheme, donde hay resistencia, muchachos que están aquí, y para todos los que estamos acá, donde hay esa resistencia, se quiebra un principio, se quiebra una relación y se quiebra un sueño. Ahora, mire lo interesante. El muchacho dice una mañana, ya sé qué voy a hacer, me voy a ir de la casa y voy a vivir como yo quiero. Y arregló todo. Y una madrugada el chino bendito se colocó la túnica Levi's, las sandalias Adidas, y se consiguió una bolsa Toto el chino, y metió la plata y dijo, de esta casa me largo, voy a vivir como yo quiera. Y se fue el muchacho. Entonces aquí viene la segunda palabra que cada uno de ellos tiene que vivir. ¿Cuál es la segunda palabra? Proceso. Proceso. ¿Cuál es la segunda palabra? ¿Cuál es la segunda palabra? Reconocimiento. Reconocimiento. Ahorita entre todos le damos aquí del hijo. Entre todos le damos ahorita, ¿no? Escúcheme esto. La segunda palabra es proceso. Y la segunda palabra es... ¿Se da cuenta? Estoy bien en el texto que donde hay principios hay resistencia. Entonces, la meta es no ceder a los principios. El día que uno ceda a los principios, se tiró el asunto. Y lo más terrible de una casa es saber o verla sin principios. Eso parece como el libro de los jueces. Cada uno hace lo que viene y parece. Si en su casa cada uno llega cuando quiere, cada uno come donde quiere, cada uno hace lo que quiere, en esa casa no hay principios. Por tanto, esa casa no tiene esperanza. Pero este papá puso principios. Y entonces el muchacho se fue. ¿El muchacho qué? El muchacho se fue. Y dice el texto que empezó a vivir perdidamente. El hijo mayor aún dice que estuvo con prostitutas, según el versículo 30. Y comenzó a malgastar todo el dinero. ¿Comenzó a qué? Comenzó a malgastar todo el dinero. Entonces ahí es donde se puede entrar. Escúcheme, papás, escúcheme. Aquí es donde nosotros debemos tener claro, porque a veces los hijos pueden manipular. Las esposas que fueron abandonadas, a mí me parece impresionante que un hombre es infiel, las abandona y las deja culpables, echándole todo el agua sucia. A veces se va una persona que hemos pastoreado en la iglesia y nos dice que fuimos malos pastores. Y eso me acordó un libro del doctor David Ormachea. En ese libro, el doctor Ormachea escribe, se llama ¿Cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos? Se lo recomiendo. ¿Cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos? Y dice el libro que él fue invitado a un evento internacional de familia. Es un hombre que se mueve por muchos países. Y él se preparó por más de un año. Conferencias extraordinarias, temas extraordinarios. Llegó mucha gente de muchas naciones. Se llenó el auditorio por televisión, una cosa, otra. La gente estaba agradecida. Compraron sus libros, reprodujeron sus enseñanzas y las compraban. Se tomaban foto con él. Todo el mundo le daba gracias. Y él estaba muy contento. Cuando el evento estaba terminando, dice el libro, que vino una persona y sin anestesia le dijo las siguientes palabras: doctor David Ormachea, yo no entiendo cómo es que usted enseña tan elocuentemente de familia cuando sus hijos ni cristianos son. Los dos hijos estaban descarriados en aquella época. Hoy no, pero en aquella época sí. Dice que todo se le vino al piso. Llegó a la casa mal, en crisis. Se metió con el Señor, orando a Dios. Y empezó una pregunta: ¿qué es ser buen padre? Y comienza a escribir que ser buen padre no siempre es tener buenos hijos. De buenos padres han salido malos hijos. Y de malos padres han salido buenos hijos. Y saca una conclusión: ser buen padre es haber hecho lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos hijos manipulando a sus papás les quieren botar el agua sucia? Yo también lo he escuchado como papá.
Ah, es que tú no estuviste conmigo, es que no sé qué, es que sí sé cuándo, es que no qué. Espera un momentico. Una vez tuve que hablar con mi hijo menor. Y fue un diálogo interesante porque llegó un momento como que esto, le dije, te voy a contar historias. Esto, esto y esto y esto. Dijo, oye papá, tú tienes razón. Sí me han apoyado y sí me han bendecido. ¿De acuerdo con eso? Se fue el muchacho y empezó a vivir perdidamente. Trago, amigos. Ya nadie le decía que tenía que estar antes de las 7 en la casa. ¿Haciendo qué? Lo que quería ese hijo. Dijo, cogí el mundo a dos manos. Y el papá estaba allí, en casa. Se quedó en casa. Y dice la historia que un día, una noche, este bendito se pegó una borrachera. Y al otro día se levantó enguayabado. Dijo, oiga, me voy a tomar un Alka-Seltzer con sal de frutas. Y me voy a tomar un caldito para pasar este guayabo. Y metió la mano en la bolsa Toto y no había nada. Y ese día empezó a vivir una crisis. Dijo, ya sé qué voy a hacer, le voy a decir a mi amigo, a mi parcero que me gaste. Venga, parcero, me va a gastar. Uy, hermano, no tengo plata. Y ya llegó la noche. Oiga, ¿me deja quedar en su casa? Uy, no, mi mamá no me deja, hasta luego, hasta luego. Y así paga el mundo. Y eso me recuerda un texto. Cuando Judas vendió al maestro. Escúcheme para todos, esto nos tiene que caer en el corazón. Cuando Judas vende al Señor, dice que se sintió mal. Y volvió a los sacerdotes con las 30 piezas de plata y le dijo, venga, ayúdenme amigos míos, ustedes que son mis parceros, ayúdenme, que tenga sangre inocente, ayúdenme. ¿Y sabe cómo dice Mateo? Que le respondieron los sacerdotes a Judas. Literalmente la Biblia, usted lo puede ver, dice que ellos le contestaron así: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así paga el amante, así paga la cantina, así paga la droga, así paga el pecado. Así que si usted está tentado a ir al pecado, a la pornografía y a tantas cosas más, ya sabe cómo paga el pecado. Ya sabe cómo contesta el infierno. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, húndete. Y este muchacho empieza a vivir una crisis impresionante. Y aquí hay dos preguntas que le quiero hacer. La primera, ¿usted cree que este papá sabía en dónde estaba su hijo? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen sí? Levanten la mano los que dicen sí. Bajen la mano. Los que dicen no, levanten la mano. Oiga, y siempre estamos elegantes que no levantan la mano para no quedar mal, ¿no? Escuchen. Este papá sí sabía dónde está su hijo. Como Dios siempre ha sabido en dónde están hasta los más descarriados. ¿Sabe? Nosotros supimos en dónde estaba Samuel David. Y si usted vio esa película, La Ronca de Oro, la de Lenita Vargas, en la primera etapa, el que era el novio de ella, es un actor, es amigo de Samuel David. Y Samuel David estaba viviendo con ese muchacho. Y estaba durmiendo en el piso. Y supimos que estaba trabajando en construcción, no estaba acostumbrado. Y un día lo vi, ¿sabe cómo lo vi? Flaco, acabado, ojeroso y sin ilusión. Le hago otra pregunta. ¿Usted cree que este papá hubiera podido llorar, hijo? Este papá tenía plata, tenía hacienda, tenía criados, tenía ganado. Él tenía plata y hubiera podido fácilmente tomar un dinero, ir a Efecti, hacer un giro y ayudar al chino. Él hubiera podido hacer. Escúchenme, aquí está algo clave de esta enseñanza. Y me voy a quitar el saco, que ya me puse bravo. Escúcheme lo siguiente. ¿Por qué el papá no fue a buscarlo? ¿Y por qué el papá no le manda plata? Aquí hay una enseñanza que debemos fijar nosotros bíblica. Una gran enseñanza. ¿Sabe? Aunque usted no lo crea, la mayoría de papás no saben amar a sus hijos. La mayoría de papás no saben amar a sus hijos.
este muchacho, este papá nos está enseñando algo. Que el hijo, escuchen esto, que el hijo que no quiera aprender por principios, tendrá que aprender a través de procesos. ¿Y sabe qué es lo que más le duele a un papá y dónde el papá vacila? Al papá le duele ver a su hijo en un proceso. Y nosotros creemos que amar a los hijos es evitarle los procesos de formación. Se lo pongo en la práctica. China rebelde, altiva, petulante con el papá, con la mamá, gritona, y que hace lo que se da la gana. Perdónenme hablar así, pero es que así es. Y entonces va por allá y la embarra, y cuando menos, pum, termina embarazada. Y entonces, ¿qué hacemos con la muchacha? El chino ya no quiere responder. Venga, mijita, yo le doy aquí todo, haga lo que esto, venga, le doy todo, y siga viviendo como quiera. Eso no es amar. Eso no es amar. El chino se tira 1 año, se tira 2 años, vive esto, démosle todo y otra vez esto, y creemos que eso es amar. Eso no es amar. Porque si no, los muchachos nunca van a aprender. ¿Y saben qué encontré yo en el texto? Y que lo viví, que la mayoría de veces, cuando los muchachos no quieren aprender por principio y Dios los está procesando, ¿sabe cuál es el problema? Que los papás dañamos los procesos de Dios. En el cónyuge, en el creyente pródigo, dañamos los procesos de Dios. No sé si me estoy haciendo entender en eso. Hay maneras de amar poco comprendidas. Y a veces decirle no a los hijos es la mejor expresión de amor. A veces detener el recurso es la mejor expresión de amor. Bien lo dijo Confucio: a todo hijo hay que criarlo con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Darle todos los hijos, qué peligroso es, qué terrible es. Eso no es ser buen papá. Y entonces, aquí recuerdo un testimonio del pastor José Satirio dos Santos que me gusta compartir. Escúchenme. El pastor Satirio dos Santos, un hombre de Dios que seguramente usted ha escuchado, dice que cuando él era directivo del Distrito Norte, estaba visitando iglesias y encontró un hombre que le sirvió a Dios, pero se descarrió. Y lo encontró en su casa y lo encontró mal, enfermo, con necesidad económica. Pero él lo quería porque lo conoció, fueron amigos. Y dice el pastor que le dio inquietud de ver a esa persona en esa necesidad. Entonces volvió al Centro Cristiano Los Pinos, volvió a la iglesia. Y fue a hablar allá con la junta administradora y le dijo: mire, conozco una persona que ha servido a Dios, que está mal. ¿Qué tal si nosotros como iglesia lo ayudamos por 1 año con una ofrenda? Bueno, el pastor Satirio es un hombre de respeto, la junta le dijo listo. Y entonces él tomó la primera mesada. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Toma la primera mesada y vuelve al lugar donde está esa persona enferma, en necesidad, para darle la buena noticia que el Centro Cristiano Los Pinos de Asamblea de Dios en Cúcuta lo iba a ayudar por 1 mes con una ofrenda significativa que lo iba a bendecir a él y su familia. Y se fue, y llegó allá, lo encontró en la cama, lo encontró mal, y el pastor tenía la plata aquí en el bolsillo. Bueno, hablaron un ratico, y el pastor emocionado le fue a dar la noticia de la bendición. Y dice el pastor Satirio que él metió la mano al bolsillo para sacar el dinero y decirle eso, y escucha la voz audible de Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios? Le dijo esto: no lo toques, porque él está en mi trato. El pastor Satirio dice que lloró. No pudo sacar la mano del bolsillo. Y ese día pudo comprender que cuando Dios está procesando a alguien, que ningún hombre meta la mano. No sé si Dios esté procesando a alguien de familia. No sé si Dios necesite procesar a alguien. Pero no podemos dañar, ¿qué? Los procesos de Dios. ¿Cómo tenemos que decirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos enseñe a amar a los hijos? Porque quizás queriéndolos amar, somos los que más impedimos el cumplimiento del propósito en el corazón de los muchachos.
Yo supe dónde estaba Samuel. Yo tenía recursos. Yo le podía dar cosas, pero no se las di. Solo recuerdo que un día le di un atún, pero no más. No más. Y yo le podría dar muchas cosas, pero no se los di. Porque él necesitaba ser ¿qué? Procesado. ¿Y hasta cuándo tiene que ser procesado un hijo? El texto lo dice, hasta que volviendo en sí. Mire, el muchacho altivo y petulante tuvo que descender hasta la condición de cuidar cerdos. Tarea abominable para un judío. Y allí tenía hambre. Y los cerdos comían algarrobas, que eran como los tallos. Oiga, los tallos ya no se usan, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se usaban los tallos para las sopas y todo? Bueno, a mí me contaron, yo soy más joven. Pero escúcheme. El muchacho no tenía con quién hablar, ya no tenía amigos. Solo, ¿sabe quién eran sus amigos? Los cerdos. ¿Con quién hablaba? Con los cerdos. Así decía, ¿cuándo volveré a casa mi padre? ¿Cuándo? Y cuando el marrano decía, hoy. Era todo lo que escuchaba el muchacho. No había más. Y dice que el muchacho, ahí hay una clave, dice, hasta que volviendo en sí. Le pregunto, ¿quién habló ahí? Nadie. Se quiebra el orgullo. Se quiebra la altivez. Se caen los argumentos irrespetuosos para con los papás. Hasta que eso se quiebra. Por eso, papá, no discutamos con los hijos. Principios. Déjelo. Que si no quiere aprender a través de principios, tendrá que aprender a través de procesos. Y yo no sé si usted fue un hijo pródigo también. Y tal vez siendo una persona adulta también tiene que ir a hablar con los viejos. Perdónenme por todo el dolor que les causé. Pero dice que hasta que volviendo en sí. Y mire, ¿cuándo se vuelve en sí? El texto no lo dice. Hasta que uno reconoce que perdió los valores más importantes del ser humano. ¿Sabe cuáles son los valores más importantes del ser humano? Escúcheme, la integridad, la dignidad y la libertad. Las perdió las tres y lo reconoció. ¿Quieren que le muestren el texto? Miren lo que dice. Reconoció su pérdida de integridad. ¿Qué dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Eso es pérdida de integridad. Reconoció su pérdida de dignidad. Él armó la oración para decirle a su papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es pérdida de dignidad. Y reconoció su falta de libertad. Hazme como uno de tus esclavos, de tus jornaleros, de tus esclavos. Y se da cuenta que el muchacho ya arma todo, dice, voy a ser padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces ahí debemos nosotros saber que los hijos necesitan a veces ¿qué? Procesos. No le pongamos todo lo que los muchachos dicen. Hay papás endeudados solo comiéndole el cuento a los hijos. Papá, es que necesito esto. Mire, yo supe de una mamá hace poco, una prima de mi esposa. La hija esa presión, no es que tengo que ir a estudiar inglés, es que es en África. Oiga, se pegó la endeudada más impresionante. Dice que inglés en África, como si aquí no necesitara. Y llegó de África y solo sabe decir yes, no. No dice más. Pero hay hijos que presionan y hay papás que les comen el carretazo y se endeudan y hacen de todo. No, cuidado con eso. No, papá, es que si no es con el iPhone X no puede hacer las tareas. Entonces hay que comprarle el iPhone X al niñito porque si no es esa marca y si no es así no puede. Y a veces uno de los dos papás se come la carreta y empiezan a discutir como papás. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos sacándole punta con los dientes a las lápices? Y aquí estamos. Nos levantamos que zapatilla ni 8 cuartos. Sin regalos. No le digo que de los 11 años me hizo por mi propia cuenta. Y no nos traumatizamos y no esto. Pero es que nos meten unos carretazos. Tengamos cuidado con eso. Entonces, cuando uno ve eso, ve el texto ahí, nos damos cuenta que después de que el muchacho tiene resistencia,
pero también hay un reconocimiento. El muchacho comienza a vivir ¿qué? ¿Cuál es la tercera palabra? Regreso. Muy bien. Comienza a regresar a casa. Y donde hay regreso, debe haber, perdón. Mire lo que dice el muchacho. Comienza a regresar. Y yo creo que la finca, la hacienda de ese viejo lindo, quedaba en una loma. Quedaba en una loma. Y todos los días oraba por su hijo. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Orar. Darles buen testimonio. Tener buena comunicación con ellos. Oraba por él. Y yo creo que salía, después de tomarse un tinto colombiano, salía a mirar a una loma cuándo vendría su hijo. Él tenía fe. ¿Sabe por qué tenía fe? Porque él había hecho la tarea bien. Cuando uno ha hecho la tarea bien, su corazón puede estar en paz. Decimos amén. Y un día ve que regresa ya una persona en unas condiciones deplorables. Y tal vez se miró y dijo: ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y quizás un jornalero: no jefe, ese es un gamín. Ese es un habitante de la calle. ¿No lo ves en la condición que viene? No, ese es mi hijo. Porque un padre siempre va a reconocer a su hijo. Y dice que cuando lo reconoce, el papá sale corriendo hacia donde está el hijo. Y en el contexto judío era un acto de humillación que un adulto corriera hacia un joven. Lo correcto era que el joven corriera hacia el adulto. Y dicen los entendidos que al correr sus ropas se abrieron y su desnudez se vio. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Acaso no se desnudó? ¿No fue desnudado para darnos vida y vida en abundancia? Y dice que corrió y lo vio. Y cuando lo ve descalzo, ya no tenía la túnica Levi's, tenía unos harapos encima, flaco, mal. Y dice que tan pronto lo ve, lo abraza y lo besa. Y el hijo comienza a decirle lo siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el versículo 21. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerda que le iba a decir que también le hiciera como uno de sus jornaleros? Pero cuando el papá escucha esto, le dice: basta, no me digas más. Porque si tan solo comprendiste que afrentaste a Dios mismo y a la autoridad delegada por Dios, aprendiste la lección. Y lo lleva para casa. Un baño, una ducha. Y comienza la celebración. Y dice: sáquenle la túnica, la mejor túnica. Y dicen los entendidos que no una túnica como la que muchos años atrás llevaba José, una túnica colores especial para los huéspedes, que eran importantes. Y le colocan el vestido. ¿Sabe qué habla eso? De cobertura. De cobertura. El papá no le había quitado la cobertura, el hijo la había rechazado. Nunca le diga a su hijo: lárguese la casa. Nunca. Por bravos que estén, nunca renuncie usted a la cobertura. Si el muchacho se quiere salir de otra cosa, pero que de su labio nunca salga eso. Porque en el reino espiritual usted está provocando, usted mismo autorizó un quiebre de autoridad. Nunca le diga a su hijo que se largue la casa. Nunca. Él debe comprometerse y decirle al hijo: amor, nosotros te amamos, pero en la casa hay principios. Si estás acá es porque vas a respetar los principios. Eso es otra cosa diferente. Pero le dio cobertura que el hijo había rechazado. Dice también que le dieran el anillo. El anillo tenía una connotación notarial. El anillo habla de pacto. El hijo se había salido de ese pacto de familia, pero ahora a través del anillo era restaurada la condición de pacto familiar. Qué lindo saber que a través de la sangre de Cristo hay un pacto de salvación también. ¿Cuántos dicen amén? Colóquenle sandalias. Las sandalias hablan de dignidad, hablan de que era su hijo. ¿Quiénes eran los que iban descalzos? ¿Quiénes eran los esclavos? Mire, de ahí el espiritual negro, algo que tienen los africanos, en que el esclavo negro expresa su sueño de libertad diciendo: todos los hijos de Dios llevan zapatos. Miren lo interesante, pónganle los zapatos. Pero también dice: maten el becerro gordo. Y sabe, ese becerro fue una señal de que él creía en la restauración de su hijo. Él tenía mucho ganado y era un comerciante.
Y tal vez los jornaleros decían: jefe, están comprando ese becerro, le están dando buena plata. ¿Y sabe qué decía? Déjenmelo quieto. Pero jefe, se va a ganar un buen dinero. Déjenmelo quieto, que lo tengo ahí para una fiesta especial. Él sabía que su hijo iba a morir. Qué interesante, ¿verdad? Que había fe en el papá. Y dice que mataron el becerro gordo y hubo ¿qué? Y hubo fiesta porque su hijo muerto había regresado a casa. ¿Sabe? Cuando yo miro esta enseñanza, cuando miro esto, recuerdo lo que nos pasó con Samuel David. Después de tanto tiempo, Samuel David regresó a la casa. Regresó a la casa el muchacho. En una tensa calma. Nos había botado a la universidad. El ambiente era difícil, pero volvió de alguna manera diferente. Y después de que vuelva a la casa, bueno, no tenía nada que hacer, no estaba estudiando. Mientras empezaba otro semestre, algo le dije: ¿me vas a ayudar con estas tareas? Me estaba ayudando. Y un miércoles, nosotros íbamos a jugar con los pastores. Hace día no voy, pero íbamos a jugar con los pastores de fútbol. Me dijo: papá, ¿puedo ir a jugar contigo? Y le dije: bueno, está bien, vamos a jugar. Fuimos a jugar fútbol. Y él tenía que volver a hacer unas tareas. Yo iba para el concilio. Y me dijo: papá, ¿te puedo acompañar al concilio? ¿Y sabe qué pensé por dentro? Dije: este no quiere hacer las tareas. La verdad, le estoy diciendo la verdad. Le dije: bueno, está bien, acompáñame. Llegamos al concilio. Y cuando llegamos al concilio, me encontré una pareja de misioneros muy queridos y han sido maestros míos, fueron maestros míos en la licenciatura. Y me saludó y me dijo él: hola Santiago, no sé qué, me saludó. Y bueno, me saludó a mí, no le dijo nada a mi hijo. Cuando vio a Samuel David, no le dijo nada. ¿Sabe qué le dijo? Tú ven conmigo. Y lo agarró del brazo y se lo llevó por allá 20 minutos. Y bueno, se lo llevó por allá para hablar. Yo estaba hablando con la esposa del misionero y a los 20 minutos llegó muy tranquilo, muy reverente. Me dijo: vamos a orar por Samuel, vamos a orar por Samuel, que Dios tiene un plan con él. Y bueno, pues él dijo que oráramos. ¿Toca orar? Oramos. Y nos fuimos. Y la pregunta del millón: ¿y qué te digo? Y me dice: papá, que me vaya para Argentina a estudiar, que me va a pagar los estudios y que me vaya para allá. ¿Y sabe qué le contesté yo? Le voy a abrir mi corazón. Le dije: ¿para qué? Para que lo tires como la universidad. Yo le respondí así, porque había una tensa calma. Y hay ambientes así. ¿Le ha pasado a usted eso? Ah, bueno, gracias al Señor. Lo cierto es que él se va para Argentina y el Señor lo agarra. Tiene una conversión tan profunda con Dios. Es bautizado con el Espíritu Santo. Y esa fue una meta, escúchenme. Quiero dejar eso en su corazón. Ay, Señor, guarda a mi hijo. Ay, Padre, Señor, la universidad. Ay, Señor, guárdalo de peligro. Señor, que mi chino deje la droga. ¿Sabe cuál tiene que ser la principal petición de nosotros? Un año de manera agresiva nos metimos con mi esposa, con Dios de frente, pidiéndole al Señor lo que realmente tenemos que pedir al Señor: que tuvieran un encuentro real con Cristo Jesús y que fueran bautizados con el Espíritu Santo. En el mismo año, los dos tuvieron un encuentro con Dios y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Porque si el hijo ha tenido un encuentro real con Dios y bautizado con el Espíritu Santo, ¿sabe qué hacerlo como papá? Porque están en las manos del Dios omnipotente. Decimos amén a eso. Y tienen un encuentro con Dios. El Señor lo bendijo allá. Estuvo la temporada en Argentina. Volvió otra temporada a Argentina. El Señor lo llevó a vivir a Estados Unidos 2 veces. Le dio la bendición de hablar el portugués. Domina el inglés. Domina el portugués. El Señor lo ha levantado como un adorador impresionante. Hoy en día tiene 25 años. Está casado en el perfecto orden de Dios. No la embarró ni nada. Casado en el orden de Dios. Ya está esperando su segundo hijo. Ya tiene su casa propia, que le decía ayer. No debe un solo peso su casa. Una casa 3 pisos muy bonita en un conjunto. El Señor lo ha bendecido. Anoche me estaba mostrando la segunda canción que ya está grabando. Y el Señor lo está levantando de una manera tan poderosa. ¿Sabe por qué? Porque no dañamos el proceso. Porque nuestros hijos le pertenecen al Señor. Pero tenemos que ser padres enfocados para amar de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Le quiero terminar la enseñanza con esto. Mire, para que lo tengamos en cuenta y oremos. Esta ilustración me gustó mucho, que habla de dos hombres que nacieron en la misma época, pero uno amó a Dios y el otro no. Y mira lo que dice. Max Yukes, ateo y enemigo acérrimo de Dios, llevó una vida pecaminosa. Se casó con una mujer incrédula como él. 300 de sus descendientes murieron como indigentes. 150 fueron delincuentes, 7 asesinos. 100 fueron alcohólicos. Más de la mitad de las mujeres de esa generación fueron prostitutas. Los 540 descendientes de Yukes le costaron al gobierno de los Estados Unidos en ese siglo XIX $1.250.000. Eso no es plata, todavía es plata. Pero en esa misma época nació un hombre llamado Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards, contemporáneo de Yukes, fue un gran hombre de Dios. Se casó con una mujer cristiana muy piadosa. Los solteros, levanten la mano. Cásense bien. No se casen porque hay que gomelito, que gomelita, por el muñequito, por el cine. Cásense bien. Cásense bien. En el nombre de Jesús. Él se casó con una mujer cristiana muy piadosa. De sus más de 1.394 descendientes, 13 fueron rectores de universidades. 65 fueron profesores universitarios. 3 fueron electos senadores de los Estados Unidos. Entre ellos hubo 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército, 100 predicadores o misioneros, 60 prolíficos escritores muy reconocidos. Uno fue vicepresidente de los Estados Unidos. 80 se desempeñaron como funcionarios oficiales. 295 se graduaron con honores de la universidad. Y dice el testimonio que además de esta lista, otros funcionaron como gobernadores y ministros de relaciones exteriores. ¿Se nota la diferencia, no? ¿Cómo ve usted su descendencia? ¿Como los Yukes o como la descendencia de Jonathan Edwards? La vida cristiana no es una distracción. La vida cristiana marca destino generacional. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios tiene para usted y para su descendencia propósitos grandes y sobrenaturales en el nombre de Jesús. Coloquémonos en pie y oremos delante de la presencia del Señor. Gracias al papá, gracias al hijo. Bueno, lo dejamos bien, ¿no? Dejamos bien a este sinvergüenza, ya está bien. Ya puede volver a su casa. Muchas gracias. Escúcheme, por favor. ¿Le ha hablado el Señor a través de esta palabra? Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer 2 oraciones rápidamente porque el tiempo ya se fue. Pero vamos a orar delante del Señor. Cierre sus ojos, no me mire. Nadie abra sus ojos. Yo tengo una cauchera aquí con pepas de mamoncillo. Si alguien abre los ojos, no abra sus ojos. Usted con Dios. Usted con Dios. Volviendo a casa del Padre. Tal vez un día fuimos hijos pródigos. Yo también fui hijo pródigo. Me salí del camino del Señor. Y cuando creí que iba a caer a una cárcel a los 17 años, en condiciones difíciles, volví a la casa del Padre. Y de los 17 años, por 33 años he amado y he servido al Señor ininterrumpidamente. El Espíritu Santo habla a su corazón. Si tal vez usted es un creyente que va y vuelve, no sea pródigo. No se resista a Dios. No luche. No critique la iglesia. No cuestione la misericordia del Señor. No la cuestione. Porque Dios ama su vida de manera sobrenatural. Y Dios tiene planes con usted. Pero también quiero orar. Yo quiero orar por aquellos papás que tienen hijos pródigos. O aquellas mujeres que tienen un esposo pródigo porque un día determinó irse de la casa. Si esa es su condición, levante su mano. ¿Dónde está usted? Todos con los ojos cerrados. Levante su mano. ¿Quiere venir aquí al altar? Por un minuto yo oro por usted. Me identifico con usted. Yo sé que llorar por un hijo. Yo sé que llorar cuando las circunstancias están difíciles. Y si hay una crisis con un hijo, por favor, que no se dividan como papás. Porque a veces uno lo llora y otro que se largue. No, los dos debemos estar en el mismo espíritu.
No sé si su hijo está en la droga. No sé hasta dónde haya tocado piso su hijo. Pero Dios está aquí a través de esta palabra, trayendo esperanza. Me identifico con usted, soy pastor, pero soy papá. Y la vi gris con mi hijo también. Yo sé que es eso. Yo sé que es eso. Pero conozco al Dios que restaura. Y aunque no lo toque a usted, aunque no imponga mis manos sobre usted, me identifico y he venido a orar en esta mañana por usted, para pedir que la gloria de Dios le bendiga. El Señor quiere tomar su angustia. El Señor quiere tomar su dolor, su tristeza. El Señor quiere tomar el temor que hay en su corazón por esos hijos. El Señor lo toma en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Padre Celestial. El Padre Celestial desata amor para la restauración de sus hijos. Y el Señor me dio esta palabra. Escúchemela bien. Usted que está acá adelante, escúchela bien. El Señor me habló a través de esta palabra. Que el hijo que más dolor ha causado, que el hijo que más angustia ha causado, que más se ha resistido, escúcheme esto, será en quien Dios más va a manifestar su gloria y su presencia, en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, escúcheme. Dios me habló en un momento de angustia y me dijo las siguientes palabras, y se las dejo en su corazón: ten paz, porque lo que se ha salido de tus manos no se ha salido de las mías. Tal vez su hijo se le salió de las manos, tal vez esa persona se le salió de las manos, pero no se ha salido de las manos del Dios omnipotente. En la agenda de Dios, escúcheme, en la agenda de Dios hay un año, hay un mes, hay una semana, hay un día, hay una hora donde mataremos el becerro gordo y celebraremos la restauración de esa vida por la sangre de Jesucristo. Shota Rama Sibaquía, en la sangre de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. El Señor no dio su vida por pedazo de familia, Dios dio su vida para que toda la familia ame al Señor. Y ahora mismo levantemos oración de guerra y vamos a reprender los que están allá, los que están acá, toda obra diabólica, agentes satánicos de rebeldía, de rebelión, de vicios, maldad que se ha levantado para cautivar el corazón de los hijos. Ahora se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Se rompe por el poder de Dios, se rompe por el poder de Dios. Proclamamos la libertad que es en Cristo Jesús para sus hijos. La sangre de Cristo tiene poder. Abra su boca, vamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora suelte palabra de bendición sobre sus hijos. Vamos, una oración profética. Vamos, todos profetice sobre sus hijos. Diga: mi descendencia no va a ser como la de Mayuques. Mi descendencia amará a Dios. Mi descendencia servirá a Dios. Sujeto la vida sexual de mis hijos a ti. Sujeto su intelecto. Sujeto su capacidad productiva. Usted que es soltero, sujeta su vida al Señor también, para que las decisiones que tomen en la vida estén acordes a la perfecta voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo los hijos, bendigo cada vida que está aquí por la sangre de Cristo. Bendigo este fin de año, será tiempo de gloria para cada familia en la autoridad de la sangre de Cristo. Cielos abiertos y la plenitud del Espíritu Santo bendiciendo de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús oro por los solteros y pido sobre ellos sabiduría.
inteligencia y ciencia espiritual para tomar las mejores decisiones en la vida. Vamos, los solteros, oren. Uno no se casa como quiere, no sencillamente por gusto. Es que yo hago lo que quiera con mi vida. No, no más, basta la rebelión. Ahora llegó el tiempo de sujetarnos al propósito y a la voluntad de Dios. En la sangre de Cristo yo veo a la familia celebrando.